Viene ahora la asambleísta por Pichincha, Marcela Holguín, de Alianza País. Que están con nosotros, recordando la lucha contra la violencia de la mujer en un día tan especial como hoy. Todos estarán de acuerdo que la impunidad con la que han actuado los agresores en contra de la mujer no solo agravó los efectos de la violencia contra nosotros, sino que perpetuó estas agresiones en diferentes ámbitos. Y quiero recalcar en aquello porque parece que muchos aún creen que la violencia contra la mujer empieza y termina en el femicidio. Se equivocan. La violencia se ha enquistado en nuestra cotidianidad, fundando una sociedad que no reacciona y que por el contrario celebra el abuso. Vivimos en una sociedad violenta contra las mujeres, cuyo principal triunfo es presentar a las propias víctimas como responsables de esta violencia. Así lo demuestra una investigación realizada por Amnistía Internacional que evidencia cómo la sociedad piensa que la mujer es responsable de una agresión sexual, por ejemplo, por coquetear, por vestirse de determinada manera o por haber tomado alcohol, mientras nada dicen sobre la responsabilidad que tienen los agresores. Pero ecuatorianos, hay que ser claros, la provocación no está en la conducta de nosotros, sino en la mente de los agresores que le dan sentido a estos abusos. Basta de lo mismo. Hoy con este proyecto de ley orgánica integral, las mujeres tomamos las riendas y demostramos que estamos dispuestas a luchar, todas juntas, hoy más que nunca, con respeto e igualdad para defender nuestras vidas. Con esta ley que estoy consciente de que no solamente resuelve los problemas a los que nos estamos enfrentando día a día, les recordamos a todos que no somos objetos vulnerables que tenemos dueño. Por el contrario, somos importantes agentes de cambio indispensables para la construcción de un mejor país. Somos mujeres que estamos dispuestas a exigir que todos nos responsabilicemos del problema y luchemos contra todo acto de violencia que va desde el acoso en espacios públicos y privados hasta la aceptación de la violencia en el ámbito laboral y educativo. Ya no basta con decir que nos están matando. Ahora es momento de decir que no lo seguirán haciendo. Nuestra lucha, la lucha por una sociedad que se caracterice por una verdadera igualdad, no termina aquí. Por el contrario, recién empieza. Así que vamos todos a empoderarnos de la ley. Y con la finalidad de mejorar el texto, sugiero incorporar las siguientes observaciones. Observaciones en el artículo 34, artículo 38, literal C, en el mismo artículo, literal N, en el artículo 45, artículo 48, los literales A y B, en lo que tiene que ver con las acciones urgentes. Artículo 61, 55, que tiene que ver con la medida administrativa inmediata de protección, que no se la puede dar como estaba escrita en la ley en 3 días, sino en 24 horas, porque no podemos esperar más. Artículo 62, sobre los mecanismos para la reparación integral y las disposiciones general cuarta y transitoria segunda. Secretaría tiene mis observaciones, señor presidente, por favor le pediría si es que pueden dar lectura a las mismas. Varias propuestas de cambios ha planteado la asambleísta Marcela Holguín, representante de la provincia de Pichincha por Alianza País, y se va a dar lectura por parte de Secretaría los cambios que ella propone. Varios artículos, el 34, el 38, el 45, el 48, el 61, 62 y disposiciones. Aquí el texto de lo propuesto. Todo esto se cumple mientras se desarrolla la sesión 487 del Pleno de la Asamblea Nacional, correspondiente a este día sábado 25 de noviembre de 2017. Las atribuciones del Consejo de la Judicatura, donde dice, entre comillas, sin perjuicio de las facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, deberá decir, entre comillas, sin perjuicio de las facultades establecidas en la normativa vigente. En el artículo 38, referente a las atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados, sugiero sustituir el literal C por el siguiente, entre comillas, C, crear y fortalecer
juntas cantonales de protección de derechos, así como capacitar al personal en atención y emisión de medidas. En el mismo artículo 38 sugiero reemplazar el literal N por el siguiente, entre comillas N. Definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad. Y en el artículo 45, correspondiente al, entre comillas, eje de protección, sugiero reemplazar la palabra, entre comillas, garantizará por, entre comillas, buscará garantizar. Sugiero sustituir el inciso primero del artículo 48 y los literales A y B del mismo por lo siguiente, entre comillas, artículo 48, acciones urgentes. Las acciones urgentes son las que se ejecutarán por parte de la Policía Nacional cuando exista o se presuma una inminente vulneración o riesgo a la integridad de la víctima, de acuerdo a los protocolos establecidos de la siguiente manera. A. Acudir de manera inmediata ante una alerta generada por botón de pánico llamada al ECU 911, videovigilancia, patrullaje, vigilancia policial y otros mecanismos de alerta. B. Activación de los protocolos de seguridad y protección a las mujeres víctimas de violencia de género. Con el texto planteado no solo mejoramos la redacción, sino que no cerramos la atención del ECU 911 a la activación del botón de pánico. En el artículo 61, correspondiente a la articulación, debería agregarse como numeral 6, entre comillas, el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. En el segundo inciso del artículo 55 se señala, entre comillas, en un plazo máximo de 3 días, el órgano que otorgó la medida administrativa inmediata de protección pondrá en conocimiento de los órganos judiciales el hecho y la medida otorgada para que la ratifique, modifique o revoque. Me parece que en este caso 3 días es demasiado, debería ser en un máximo de 24 horas. A fin de mejorar la redacción del artículo 62, sugiero reemplazarlo por el siguiente, artículo 62, mecanismos para la reparación integral. En caso de declararse mediante providencia el cometimiento de hechos o actos constitutivos de violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas, adultas mayores, la autoridad judicial competente ordenará la reparación integral por el daño material y inmaterial causado. La reparación podrá incluir, entre otras formas, la restitución del derecho a la compensación económico-patrimonial, la rehabilitación, satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud, entre otras. La reparación por el daño material comprenderá además la compensación por la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas de violencia, los gastos efectuados con motivos de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del caso. La reparación por el daño inmaterial o moral puede comprender tanto los sufrimientos o aflicciones causados a las víctimas directas, indirectas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas como las alteraciones de carácter no pecuniario en las condiciones de existencia de la víctima. Si consideramos que en el presupuesto general del Estado de todos los ejercicios fiscales debe existir los recursos para la aplicación de esta ley, no tiene sentido que en la disposición general tercera se señale que el ente rector del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa realice el costeo de la presente ley en el plazo máximo de un año contado a partir de la vigencia de la ley cuyo proyecto y estamos debatiendo. Por ello sugiero eliminar dicha disposición general. Sugiero sustituir la disposición general cuarta por la siguiente. Cuarta, las entidades que forman parte del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres propenderán a contar con servidores especializados en violencia contra las mujeres y fortalecer los equipos técnicos de atención a las mujeres víctimas de violencia, que deberán estar integrados por profesionales especializados en medicina, psicología, trabajo social como áreas afines. Sugiero sustituir la disposición transitoria segunda por la siguiente. Segunda, el Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo, en un plazo de 12 meses a partir de la promulgación de esta ley, diseñarán y ejecutarán un plan de transición sobre la implementación del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Hasta ahí, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Insisto, señor presidente y señores legisladores, no podemos ni debemos creer que este es el final de una lucha. Una vez aprobada esta ley, debemos concentrar nuestros esfuerzos en fortalecer los sistemas de justicia y eliminar los mecanismos de impunidad, en capacitar a nuestros jueces y fiscales para eliminar los estereotipos y prejuicios hacia la mujer, en fomentar la crítica a contenidos sexistas y discriminatorios que se dan en nuestros medios de comunicación y exigir, por el contrario, contenidos de calidad, en mejorar los servicios de apoyo a los sobrevivientes y sus familias, desarrollar socializaciones para visibilizar todos los ámbitos de violencia y, por supuesto, también activar a los grupos ciudadanos en el territorio. Pero sobre todo, enseñar a nuestras niñas que nunca más el miedo nos puede inmovilizar. Debemos denunciar, jamás el silencio, nunca más.
Solo una cosa adicional, no intenten dividirnos, estamos más unidas que nunca. Esta ley, que estoy segura contará con su absoluto respaldo, no es una concesión ni tampoco es gratuita. Es el resultado de una lucha de mujeres valientes que inicialmente fueron un puñado, pero que ahora somos millones, ni una menos. Mujeres, es momento de unirnos. Por eso les pido que con su apoyo llenemos de razones, testimonios y nombres a esta ley, para que cambien nuestras prácticas y retumbe nuestra voz en el Estado, en las calles y hasta en el último rincón de la casa y de la patria entera. Presidente, gracias.